Seguimos adelante en Telebuen Día con el gran gusto de siempre. Estamos recibiendo al director general de Factum, Óscar Botinelli. Óscar, buen día, ¿qué tal? Buen día, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? estás? ¿Bien? Muy bien. Bueno, anoche hubo resultados presentados en Telenoche por Eduardo Botinelli. ¿Te parece repasarlos brevemente? No. Y luego hacemos algunos comentarios a propósito de eso. Lo que anoche decía en Telenoche Eduardo Botinelli. La pregunta es, el 30 de noviembre se realiza la segunda vuelta o balotaje entre estas dos candidaturas. ¿A qué fórmula presidencial votaría? Vázquez Sendic 52%, Lacalle Larrañaga 37%, el voto en blanco y anulados es 6% y hay un 5% que permanece indefinido hasta el momento. Veamos ahora cómo ha sido la evolución que hemos tenido entre la encuesta anterior y esta. Vázquez Sendic se mantienen igual en 52%, hay un crecimiento de 1 punto de Lacalle Pou y Larrañaga. Aumenta el voto en blanco y anulado de 4 a 6 puntos, es decir, crece 2, y bajan los indefinidos 3 puntos, es decir, los indefinidos bajan y se colocan 2 puntos en el voto en blanco anulado y 1 punto que aumenta Lacalle Pou Larrañaga. ¿Cómo se compone el voto a cada uno de las fórmulas presidenciales? El 52% de intención de voto a Vázquez, el 47% son votantes del Frente Amplio el 26 de octubre, hay 1 punto que son votantes del Partido Nacional en octubre que hoy se inclinan por Vázquez, hay 1 punto de colorados que prefieren a Vázquez y un 3% de otros, es decir, que votaron a otros partidos o incluso algunos que pueden haber votado en blanco o anulado. Veamos cómo es la composición de este voto para Lacalle Pou Larrañaga. En los Frente Amplistas no está captando ahora, que en la medición anterior había 1 punto, estos son movimientos mínimos que se producen. 27% de blancos, que, o sea, votaron al Partido Nacional en octubre, 27 puntos de los 31 que obtuvo, hoy se inclinan por Lacalle Pou, 9 de los colorados y 1 de otros. Lo que decía Eduardo anoche en Telenoche. ¿Comentarios, Óscar? Bueno, no, eso está dentro de lo que podía ser previsto con un poco de sentido común nomás, sobre todo por lo que yo insisto, que una vez que alguien tiene mayoría parlamentaria, no debería existir el balotaje. Otro día hablaremos un poco de las reformas electorales, pues están tirando mucha cosa algunas sin tener idea de lo que se dice, porque hay que tener cuidado. A ver, como titulares de eso. El titular es, una cosa es ajustar el balotaje. Sí. Y otra cosa es cambiar radicalmente el sistema para poner un sistema completamente diferente. Es decir, si alguien tiene 10 puntos de ventaja, ya es elegido presidente, se sale del actual sistema y se va a un sistema totalmente distinto, con objetivos diferentes, con principios politológicos y electorales diferentes. No es un ajuste, es una reforma tan radical como la que hubo en el año 96. Ajustar es decir, bueno, cuando alguien tiene mayoría, cuando alguien tiene la mayoría de los votos válidos, no hay balotaje. Eso es un ajuste. Cuando se dice que hay que cambiar las reglas, se dice vamos a hacer una reforma totalmente radical que no tiene nada que ver con lo actual. Y creo que los que la proponen no tienen idea, están proponiendo una cosa tan radical de cambio. ¿Tú sigues pensando que 2015 será un año clave para abarcar el tema? Bueno, lo mismo pensé del 2010, lo mismo pensé del 2005, pero sí, hay muchos temas para avanzar, tanto en reforma del régimen electoral, de la Corte Electoral, de la forma de votar, de la forma de computar los votos, del sistema electoral, de la forma que se eligen los diputados. Es decir, hay mucha cosa tela para cortar. Una pregunta de forma. A esa mesa, además de los integrantes del sistema político, ¿quiénes más se deberían sentar? Bueno, yo creo que mucha gente, digo, por lo pronto el sistema político, gente que a nivel universitario maneja el tema sistema electoral, maneja el tema derecho público, más o menos por ahí, y bueno, y gente obviamente de la justicia electoral, ¿no? Bien, bueno, vamos a repasar algunos aspectos que han tenido que ver con este año de ciclo. ¿El ciclo es largo, Óscar? Excesivamente largo, excesivamente largo. ¿Y por dónde se abrevia? Bueno, hay un tema con las internas que fue un injerto no pensado de lo que iba a alargar, y que además nadie vio que presidencializaba in extremo la elección, y las elecciones departamentales, que a mi juicio hay 2 soluciones que tienen que ver
con lo que se aplicó acá y se aplica en el mundo. O se hacen sincrónicamente, simultáneo en el tiempo, pero no quiere decir que estén una vinculada con la otra necesariamente, o se separan bien. Se hace a los 2 años, 2 años y medio, pero esto de seguir hasta mayo es un estiramiento del ciclo electoral. Bueno, el otro día todavía comentaban o agregaban, añadían a este debate lo de la elección de medio tiempo, como en los Estados Unidos. Bueno, no, pero en general estaban hablando de elección de medio tiempo referida a la departamental. Claro. No de elegir parcialmente el Parlamento, pues entonces ahí la reforma es ir a un sistema que Uruguay nunca conoció en sus casi 200 años de vida. A veces se tiran ideas. Hay un problema que fue parte de mucha falla de la reforma 96. A ver. Cada pieza que se toca, se dice esto produzca este efecto. Pero cuando todas las piezas forman una máquina y una saca una pieza, el efecto es completamente distinto. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado con el engranaje. No se puede hacer una reforma sin haber hecho un plano antes. Y la reforma 96 es como esas casas de balneario, que uno hace una pieza, le pone un baño, después dice la cocina la ponemos atrás, después otro dormitorio atrás. Cuando terminó la casa, hay que pasar por la cocina y el baño para ir de un dormitorio al otro. Bueno, esa fue la reforma 96. Bueno, así que aquello del impulso y su freno, ¿no? Porque hay mucho impulso reformista, pero hay que tener... sí, por lo menos hay que tener cabeza para que se haga una cosa armónica. Bueno, ¿no? Decíamos, entre la noche del 1 de junio, allí culminaron las elecciones internas, y la del 26 de octubre hubo muchos movimientos notorios, notables en la sociedad, se generaron impactos. En particular, tú específicamente has mencionado uno, la noche del 1 de junio, con ese sacudón y la elección de un candidato a la presidencia de 40 años. Claro, el tema es el siguiente. A ver, todavía está muy sobrecaliente la elección del 26 de octubre y se oyen comentarios que es como cuando dice en el momento que se acaba de cobrar un penal, que es lo que grita la gente. Entre el 1 de junio y el 15 de julio, en este país no hubo ninguna encuesta. Y sin embargo fue cuando más impactos políticos hubo. Y es interesante esto. El 1 de junio votó la tercera parte de los uruguayos. 2/3 no votaron. Y el impacto político que se generó, como si ese tercio representara a todo el país. La calle Pou, en términos de votos, ganó muy ajustado sobre la Larrañaga, 1,4% de todo el electorado. Claro, mirando el tercio que votó y el Partido Nacional, qué distancia que sacó. Y en Uruguay vino un fenómeno que hay que analizarlo, trascendió la política, que fue, ahora viene la renovación generacional. Se terminó la gerontocracia de este país, se van a matar a los dinosaurios, estamos por ahí, no sé si cola larga con la chica, pero andamos los dinosaurios, porque ahora cambió todo en este país. Y esto se sintió no solo en materia de candidaturas, sino además se veía en las empresas, se veía en el mundo académico, se vendía en todos los terrenos que uno veía en Uruguay. Esos días se hablaba, esos días y las semanas siguientes. Ahora hay que cambiar, ahora vienen los jóvenes, se terminó esto, ¿no? Ya no hay lugar para los mayores o los viejos. ¿Y qué sucedió? Entonces, uno de los impactos políticos fue la fórmula presidencial del Frente Amplio. Frente Amplio venía, ¿qué mujer iba a vicepresidente? Salvo Sendic, que él venía corriendo por su cuenta de largo tiempo, promocionando su candidatura, pero se hablaba de una mujer, la discusión ¿cuál? Mónica Xavier, Lucía Topolanqui, salía Marina Arismendi, salían hasta 9 nombres. Y de repente no, hay que buscar a alguien joven. Presentando a Sendic un poco más joven de lo que era, pues realmente tiene 12 años más que la calle Pou y es prácticamente la misma edad de Bordaberry. Y está en la generación donde está todo el pelotón político uruguayo. Pero el propio Frente quedó choqueado con que hay que salir a disputar la juventud. Y la idea de que había un fenómeno nuevo, que el lenguaje político había cambiado, que ahora ya Vázquez incluso un poco descolocado porque se magnificó la edad de Vázquez. Cómo en este momento de esta renovación fenomenal el Frente va a presentar un candidato de 74 años que va a tomar la presidencia si ganaba con el 75. Bueno, esto fue un fenómeno que sale de un resultado de elecciones donde participa 1 de cada 3 uruguayos. Digo, esto es muy importante
porque a veces se ha oído, las encuestas crean un escenario, las encuestas no crearon nada. Acá se leyó el 1 de junio como si fuera la verdad revelada, de un cambio radical en el país. Y esto fue acentuado porque hubo un congelamiento político entre el Mundial claro. y el último gol de Colombia. Bueno, ¿no? claro, cuando quedamos afuera con Colombia. Claro. Y ahí es cuando los políticos empiezan a decir, al diablo, hay que reanudar la campaña electoral. En ese momento hablaban en voz baja, claro. Igual se tarda prácticamente una semana para que realmente se pongan los motores en marcha. Y en principio que se reanuda con aquella con aquello del 1 de junio, con esa muestra. Claro, con el impacto, el shock psicológico, el 1 de junio se reanuda y es cuando es interesante, en la encuesta Factum, en realidad la encuesta Factum nunca marcó caída del Frente Amplio. Este es un dato que es importante marcarlo porque uno lo decía en el momento y a veces no se oía. La encuesta Factum lo que marcó fue, un congelamiento del Frente Amplio desde septiembre del 2010 hasta cerca de la elección, era una banda del 41 al 44. Siempre insistimos en esa banda nosotros. Sí. A veces estaba más abajo de la banda, a veces más arriba. Y segundo, sí, lo que se notó que el impacto Vázquez que se esperaba, que apenas aparezca Vázquez, el Frente Amplio pega un salto, no se había dado. Pero fue eso, no que el Frente caía. En nuestra encuesta, ojo, los colegas daban una caída del Frente Amplio, claro. Nosotros no. Pero sí lo que se vio es un importante crecimiento del Partido Nacional y una cierta estabilidad del Partido Colorado, que sí, sumados en determinado momento y durante bastante tiempo daban más, pero con un mundo de indefinidos y de dudosos. Hay una inflexión en la campaña electoral cuando a fines de julio ya Vázquez, que estaba muy enojado y muy crispado, se va unos días a La Paloma y vuelve siendo aquel Vázquez calmo, tranquilo, cálido con la gente, pero frío en la estrategia. Claro, que hubo gente que no lo entendió porque decían esta parada técnica en este momento... La parada técnica fue determinante. Fue determinante. Cuando uno dice, no, me borro unos días, limpio la cabeza, me calmo y vuelvo. Y ahí el Frente Amplio empieza a remar mucho mejor. Pero además lo que se va notando es un agotamiento de ese impulso del 1 de junio, que claramente lo notamos en el mes. Primero, el Partido Nacional crece, y después se estabiliza. Estuvo 3 mediciones consecutivas estable. Y de octubre, la medición que hacemos fin de octubre, principio de septiembre, a la última primera elección, refleja que ahí estaba pasando algo. Porque ahí, y ahora ya con el diario El Lunes la película es muy clara, notoriamente el Frente Amplio pega un salto de principios de octubre a fines de octubre. Por lo menos se pone cerca del piso de la banda al techo de la banda, marca la línea, la idea de que esto puede ir más arriba. Por eso nosotros, cuando estimamos los indefinidos y los dudosos, dijimos, bueno, esto ya está dando de 44 a 46. Y además, síntomas de debilidad del Partido Nacional y del Partido Colorado, que la banda, el rango que presentamos nos daba que podía votar por debajo de lo que estaba dando la encuesta, que es lo que ocurrió. Efectivamente. Ahora, Oscar, por ejemplo, en este efecto tardío de haber interpretado aquellos resultados del 1 de junio, el primero en reaccionar y tratar de leer mejor entonces fue el Frente Amplio. Bueno, yo no sé si fue el primero en leer mejor los resultados del 1 de junio o leer mejor lo que estaba sintiendo en el mes de julio. Lo que estaba olfateando. Lo que estaba olfateando, ajá. No sé si relacionándolo o no con el 1 de junio, sí, bien. Pero que como venía, no venía. Lo cierto es que, y esto es importante, en octubre se producen varios fenómenos. Uno, lo que yo decía, uno ve cierto agotamiento en la campaña de los dos partidos tradicionales, no innovan, se le ve debilidad en la adhesión electoral, y el Frente Amplio larga una campaña muy fuerte sobre todo a nivel de militancia, a nivel de... que es aquello de que, bueno, no hay cosa que despierte más a un borracho que un buen susto. Bueno, lo que dijo Topolansky, básicamente, claro, esa frase. Exacto, pero efectivamente
visto de hoy, con sondeos posteriores al 26 de octubre también, tomando distintas percepciones, se observa que ese susto probablemente le dio el Frente Amplio la banca 50, además de algunas casualidades matemáticas. El primer dato, el 12% de los uruguayos termina de definir el voto en los últimos 3 días. En la veda casi. No, en la veda, el viernes y el sábado y sobre todo el domingo, el 10% de los uruguayos declara haber definido finalmente el voto el mismo domingo. Ese es un dato. Es una de las normalmente, cuando tomamos las 3 últimas elecciones, siempre nos da que la definición no quiere decir yo no sé lo que voy a votar. Sí. El individuo decía, no, yo voy a votar a tal, y llega entonces, sí, me decidí a votar. Sí. Eso es una definición. Pero a ver esa comparación con relación a... Bueno, comparaciones, el porcentaje es el mismo. Ajá. La diferencia ¿cuál es? Que en las 2 elecciones anteriores, lo mínimo era el día de la elección. Más bien, la semana anterior era el grueso. O sea, algo que podía medir la encuestadora, digamos. No, porque siempre se concentraba en el jueves, viernes, sábado, viernes y sábado. ¿No? Pero esta vez el domingo mismo, lo que quiere decir que había mucha gente que prácticamente termina de decidir en el cuarto secreto. El volumen fue muy importante, ¿no? Como también muy importante, aumentó el volumen de la gente que eligió la hoja de votación, la lista, como se dice vulgarmente, en el cuarto secreto. Fue la vez que la gente votó más eligiendo lista en el cuarto secreto. Cerca de la mitad de la gente esta vez, cuando lo habitual no pasaba del 20%. Era llevarse la listita, ¿no? Sí, normalmente era el 80%, esto había ido cayendo en las últimas elecciones y ahora la lista la llevó más o menos la mitad de la gente. ¿Qué pasó la última semana? Bueno, acá se observan algunos fenómenos. Dentro de lo que podemos llamar la gran área de izquierda o centroizquierda, Unidad Popular cae. Unidad Popular, incluso ellos mismos temieron perder la banca, no ganarla, por la cantidad de gente próxima a Unidad Popular o que estaba decidida y dijeron, no, espera, es un riesgo que pierda la izquierda el gobierno, yo sé toda la discrepancia que hay con el Frente Amplio, con esto y aquello, pero votamos al Frente Amplio. Y probablemente ahí el Frente Amplio puede haber ganado hasta 0,4-0,5%, Unidad Popular estaba cerca de llegar al 2% y quedó bastante por encima, pero no demasiado del 1%. El otro fenómeno ocurre con el Partido Independiente. El Partido Independiente estaba camino del 4%, terminó apenitas superando el 3%, pero además es probable, según algunas inferencias de la encuesta, no es contundente lo que vamos a decir, que lo que perdió hacia el Frente Amplio fue un poco mayor que ese 1%, pero a su vez recoge votos que se pasa del Partido Nacional al Partido Independiente. En esto influyó el susto y un giro que es el Partido Independiente, nosotros lo marcamos acá, que los últimos días empezó hizo zigzaguear, sí, pero sobre todo un viraje a distanciarse de la izquierda. Probablemente esto ayudó entre el susto del Frente y un Partido Independiente que aparecía más lejos de la izquierda a que esa gente de origen frente amplista que iba a votar el Partido Independiente dijera, bueno, por más desilusión o enojo, lo que sea, votemos al Frente. Y lo mismo le pasó aparentemente al Partido Ecologista. Y esto puede ser decisivo, porque el Partido Ecologista estaba en el 1% y estuvo en el 0,70, votó en el 0,75, estaba en la encuesta, está bien, hay márgenes de error, etcétera, pero resulta que perdió la banca por 4.706 votos, y lo cual esa pérdida puede haberle hecho perder la banca, y esa es la banca 50 que gana el Frente. Bueno, entonces, es muy interesante cómo los juegos de último momento, por eso la campaña electoral no se termina hasta que se cerró la última urna o la última puerta de un circuito, y efectivamente esa pelea que da el Frente Amplio hasta el último minuto, ese rascar la olla para conseguir lo último que quedaba, da la impresión de que fue la base del cambio
que se produce finalmente. Está bien, Óscar, le disparamos al autobombo, pero en este caso es en virtud a tu análisis. Esta nota queda colgada en mi canal de YouTube, también en la página de Factum, porque hay que escuchar con detenimiento. Acá hay mucha información, inclusive para decodificar, ha sido un análisis profundo. Vayamos al momento actual, a la fotito del día de hoy ahora. Bueno, digamos, yo insisto en lo que hablamos al principio, la necesidad de la reforma electoral. Estos balotajes son muy difíciles de revertir. Acá no estoy hablando como encuestador, la encuesta ya están los números ahí, y no decimos una sola cosa más, sino más que nada como analista político y sobre todo como catedrático de sistema electoral. Hay que tener mucho cuidado con forzar los sistemas más allá de lo natural. Aquí, Uruguay además, a diferencia de la práctica argentina, la ley no dice nada. En Argentina se produjo el caso de Menem contra Kirchner, que dijo yo no me presento. En Uruguay el candidato ni se presenta ni se deja de presentar. Va al balotaje porque la Constitución es imperativa. Se realizará una segunda vuelta y eso queda marcado con la presentación. No quedaba ni siquiera el margen para considerarlo. En septiembre. No puede retirarse. Aparte digo lo que implica retirarse, en fin. Cuando eso está ligado además a una presencia en el Parlamento. La diferencia entre el balotaje de 2014 y de 2009, muy sutil, es interesante. En el 2009, la calle Herrera tenía que competir con un Frente Amplio que tenía asegurada la mayoría en las dos cámaras. Esta vez, la calle Pou compite contra un Frente Amplio que tiene asegurada la mayoría en la Cámara de Diputados. Punto. Si se diera, no estoy hablando por favor ni de encuesta ni de resultados, sino del sistema. Si se diera un resultado al revés, Partido Nacional más Partido Colorado más Partido Independiente, si hicieran un acuerdo, sumados más el vicepresidente de la República, tendría mayoría en el Senado y se daría un fenómeno insólito, que es que Uruguay tendría mayorías diferentes en las dos cámaras. Esto va contra la lógica del sistema uruguayo y nunca fue pensado. Y reconozco, nadie, ni nosotros que analizamos muchísimo, nosotros, quiero decir, los que estamos en el mundo académico estudiando los sistemas, nunca percibimos que podía darse, aunque sea en el plano teórico, la posibilidad de mayorías distintas a las dos cámaras, cuando el sistema uruguayo es definido como de bicameralismo perfecto. Claro. Las dos cámaras tienen entre los partidos exactamente la misma composición dentro de la proporción que puede haber entre 30 y 31 es un y 99. tema de alta complejidad y muy profundo, pero un título para el impacto que tendría la ciudadanía, el ciudadano común y corriente respecto a esta hipótesis que tú estableces. No, la hipótesis sería en una elección mucho más reñida que esta. Y además, digo, el hecho que la Cámara de Diputados defina el tener una mayoría parlamentaria produce que cualquier otra alternativa, por eso la dificultad que tiene el desafiante en una elección de esta, porque es apostar a que sea positivo. Lo quiso hacer la calle Herrera cuando dijo vamos a ser un gobierno equilibrado. La verdad, ahí recuerdo con Constanza Moreira que le contestó como politólogo, en el mundo eso se llama gobierno dividido y no equilibrado. Realmente no va en el diseño uruguayo. Esto que quedó planteado es de las cosas que se escaparon mal pensadas de la reforma del 96 y que obliga a los candidatos, sobre todo al candidato desafiante, a un esfuerzo sobrehumano, ¿no? De pelear en condiciones extremadamente duras. Lo vimos con el único caso que se había dado hasta ahora, fue el de la calle Herrera, y lo vimos con la fuerza que peleó. Hasta último momento. Hasta último momento, pero era una pelea donde tenía que ir cuesta arriba en esa pelea, ¿no? En el caso de la calle Pou entienden que lo puede foguear también, digamos. No. Acá sin duda hay un dato que hay que observar. ¿Cuál es la distancia? Manejemos la hipótesis que termine ganando Vázquez, que es lo que está dando la encuesta, un poco lo que la gente maneja como una especie de sentido común, pero no es lo mismo que Vázquez termine ganando por 4 puntos a que gane por 14, ¿no? Es decir, sobre todo, no tanto para Vázquez, ni para el Frente, para la calle Pou, la magnitud de la diferencia es muy importante para su futuro político, para su liderazgo
para la fortaleza de su persona. Yo creo que ese es un dato importante que va a haber que atender. Sí, que ¿no? después deberá afrontar sus internas también, ¿no? Que se le plantea hoy ya como una asignatura que deberá atender. Bueno, después de la elección a todo el mundo se le plantean desafíos. El de Vázquez es gobernar, si gana, en un contexto completamente diferente a 2004. 2004 era el líder absoluto del Frente Amplio, hoy es un colíder, hoy tiene un expresidente de la República al lado de él, él no tuvo expresidente, porque los expresidentes eran blancos y colorados, ese expresidente de la República, digo, hoy es presidente, el futuro expresidente de la República, va a tener el dominio absolutamente directo de 24 de los 50 diputados del oficialismo, del Frente Amplio, de 6 de los 15 senadores, más si se suman los aliados, que hay que ver cuánto se cuenta o no, puede llegar a 30 diputados y a 10 votos de los 16 en la Cámara de Senadores. Por lo tanto, es un expresidente que además, a diferencia de Vázquez, que deja la presidencia y se retira, y los 5 años hizo intervenciones muy puntuales. Tabaquismo fue la más fuerte. Bueno, el tema de la relación con Argentina, el acuerdo con el levantamiento de los puentes, del bloqueo de los puentes, el tabaquismo, que fue fundamental, cambió todo el rumbo del gobierno Vázquez, volviendo a lo que había sido su impulso, y finalmente, ya no incidiendo sobre el gobierno, sino desde afuera, en relación al Frente Amplio con el tema del aborto. Fuera de eso, Vázquez dejó hacer al Frente Amplio y al presidente de la República y al Consejo de Ministros. Ahora, José Mujica, el 1 de marzo, entrega la banda presidencial y pasa a sentarse en el Parlamento, en la Cámara de Senadores. Como líder de una bancada potente. Y como líder de una bancada potente. Es un cambio formidable que le va a ser difícil. Y la calle Pou afronta el desafío de terminar de ver cómo sale esta elección. Bueno, sin duda, a partir del 1 de junio quedó proyectado, pero hay que ver cuánto, puede quedar más arriba, más abajo. Y sin duda lo que mucha gente observa, que hay un, no sé cuál número, renacimiento de Jorge Larrañaga, que se lo ve con gran potencia, especialmente cuando tiene exactamente la mitad de los diputados del Partido Nacional. 16 respaldan a la calle Pou y 16 a Larrañaga. Y luego va a venir el desafío de las elecciones departamentales, donde el Frente Amplio va a tratar de aumentar el número de intendencias y por otro lado tener en riesgo algunas que ya tiene, donde los partidos tradicionales están viendo cómo se replantean algunas situaciones que tiene el interior, y Montevideo el desafío de que el Frente Amplio tiene que ver cómo completa su grilla de candidatos. Hasta ahora el que está alargado claramente es Daniel Martínez, con gran desempeño según las encuestas, y el Partido de la Concertación, que hay que ver cómo se termina de armar las candidaturas. O de desarmar, ¿no? Bueno, en fin, eso habrá que evaluarlo más adelante. Bueno, formalmente hay un único candidato hasta este momento, que es Ney Castillo. Y después el Partido Nacional, que tiene que definir el candidato, es decir, Gandini. Se baja Gandini, bueno, le están pidiendo que reconsidere. Gandini nunca fue oficialmente proclamado candidato, sino que él se proclamó candidato y está en una situación de interregno, ni es el candidato ni deja de serlo. Sin duda esto en pocas semanas tiene que despejarse. Y luego la incógnita de que se hablaba de un tercer candidato que no representara directamente en el Partido Nacional, sino en el Partido Colorado. Siempre se habló de algún empresario, algún individuo más de fuera de la vida política. Específicamente el expresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol también. Sí, se habló de él como tercer candidato o como candidato del Partido Nacional, ¿no? Exacto, sí. Bueno, muy bien, Oscar, ha sido un gran gusto. Bueno, igualmente, Daniel. Muchas gracias. Oscar Botinelli, director de Factum. Pausa y seguimos adelante en Tele Buen Día. Seguimos adelante en Tele Buen Día con el gran gusto de siempre. Estamos recibiendo al director general de Factum, Oscar Botinelli. Oscar, buen día, ¿qué tal? Buen día, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Bien? Muy bien. Bueno, anoche hubo resultados presentados en Telenoche por Eduardo Botinelli. ¿Te parece repasarlos brevemente? No. Y luego hacemos algunos comentarios a propósito de eso. Lo que anoche decía en Telenoche Eduardo Botinelli. La pregunta es, el 30 de noviembre se realiza la segunda vuelta o balotaje entre estas dos candidaturas. ¿A qué fórmula presidencial votaría? Vázquez Sendic 52%, Lacalle Larrañaga 37%, el voto en blanco y anulados
es 6% y hay un 5% que permanece indefinido hasta el momento. Veamos ahora cómo ha sido la evolución que hemos tenido entre la encuesta anterior y esta. Vázquez Sendik se mantienen igual, en 52%. Hay un crecimiento de 1 punto de Lacalle Pou y Larrañaga. Aumenta el voto en blanco y anulado de 4 a 6 puntos, es decir, crece 2, y bajan los indefinidos 3 puntos, es decir, los indefinidos bajan y se colocan 2 puntos en el voto en blanco anulado y 1 punto que aumenta Lacalle Pou Larrañaga. ¿Cómo se compone el voto a cada uno de las fórmulas presidenciales? El 52% de intención de voto a Vázquez, el 47% son votantes del Frente Amplio el 26 de octubre, hay 1 punto que son votantes del Partido Nacional en octubre que hoy se inclinan por Vázquez, hay 1 punto de colorados que prefieren a Vázquez y un 3% de otros, es decir, que votaron a otros partidos o incluso algunos que pueden haber votado en blanco o anulado. Tener idea de lo que se dice, porque hay que tener cuidado. A ver, como titulares de eso. El titular es, una cosa es ajustar el balotaje Sí. y otra cosa es cambiar radicalmente el sistema para poner un sistema completamente diferente. Es decir, si alguien tiene 10 puntos de ventaja, ya es elegido presidente, se sale del actual sistema y se va a un sistema totalmente distinto, con objetivos diferentes, con principios politológicos y electorales diferentes. No es un ajuste, es una reforma tan radical como la que hubo en el año 96. Ajustar es decir, bueno, cuando alguien tiene mayoría, cuando alguien tiene la mayoría de los votos válidos, no hay balotaje. Eso es un ajuste. Cuando se dice que hay que cambiar las reglas, se dice, vamos a hacer una reforma totalmente radical que no tiene nada que ver con lo actual. Y creo que los que la proponen no tienen idea, están proponiendo una cosa tan radical de cambio. ¿Tú sigues pensando que 2015 será un año clave para abarcar el tema? Bueno, lo mismo pensé del 2010, lo mismo claro. pensé del 2005, pero sí, hay muchos temas para avanzar, tanto en reforma del régimen electoral, de la Corte Electoral, de la forma de votar, de la forma de computar los votos, del sistema electoral, de la forma que se eligen los diputados. Es decir, hay mucha cosa tela para cortar. Una pregunta de forma. A esa mesa, además de los integrantes del sistema político, ¿quiénes más se deberían sentar? Bueno, yo creo que mucha gente, digo, por lo pronto el sistema político, gente que a nivel universitario maneja el tema sistema electoral, maneja el tema derecho público, más o menos por ahí. Veamos cómo es la composición de este voto para Lacalle Pou Larrañaga. En los Frente Amplistas no está captando ahora, que en la medición anterior había 1 punto, estos son movimientos mínimos que se producen. 27% de blancos, o sea, votaron al Partido Nacional en octubre, 27 puntos de los 31 que obtuvo. Hoy se inclinan por Lacalle Pou, 9 de los colorados y 1 de otros. Lo que decía Eduardo anoche en Telenoche. ¿Comentarios, Óscar? Bueno, no, eso está dentro de lo que podía ser previsto con un poco de sentido común nomás, sobre todo por lo que yo insisto, que una vez que alguien tiene mayoría parlamentaria, no debería existir el balotaje. Otro día hablaremos un poco de las reformas electorales, pues están tirando mucha cosa algunas sin